Buenas noches, hermanos. Estoy muy feliz de estar aquí. Me he gozado en la alabanza y hemos cantado tan ricamente diciendo, Jesús, Dios es único y es poderoso, soberano, ¿verdad? Y eso es algo increíblemente cierto, porque la iglesia del Señor, el pastor al inicio leyó una porción de Hechos de los Apóstoles cuando se dio el nacimiento de la iglesia. Precisamente fue en el Pentecostés. Todos los historiadores cristianos, esa es la fecha que le dan. No, probablemente Jesús fue preparando el tiempo, lo fue preparando, ¿verdad? Pero cuando ya él había ascendido, resulta que se da el Pentecostés. Y a partir de ese momento, la iglesia del Señor comienza a ser una pequeña niña. Era una pequeña niña, algo muy pequeñito. Pero con el tiempo esa iglesia fue creciendo, se fue expandiendo, fue creciendo en número, pero también fue creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí quizás los hermanos me puedan poner en la pantalla, que me puedan poner, estas son lecciones de la historia para hoy. Es para que ustedes aprendan un poquito de cómo fue el desarrollo, porque todo lo que nosotros hoy somos, lo que hoy cantamos, lo que hoy aprendemos, o cómo nos reunimos, cómo nos organizamos como iglesia, fue todo un proceso que comenzó allá en el Pentecostés y hasta nuestro tiempo. Y eso es algo maravilloso, porque ha sido Jesús, nuestro Dios soberano, que ha permitido todo este proceso. Adelante. Quisiera darle una definición de lo que es la historia del cristianismo. La historia del cristianismo, pues, es precisamente el relato que se hace del origen, del progreso, del desenvolvimiento, de la evolución de aquella iglesia que comenzó como una niña, algo muy pequeño, ¿verdad? Y que hoy ha crecido. Y yo estoy muy feliz porque hoy estoy conociendo a personas que nunca las había visto y que son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como estamos aquí, habrán otras congregaciones allá en un lugar que ni siquiera lo imaginamos, pero que son parte del cuerpo de Cristo. Y eso es precisamente la historia eclesiástica, es decir, la historia del cristianismo, nos ayuda a comprender quiénes somos, de a dónde venimos, qué pasó allá en el pasado, qué se hizo, qué hicieron los hermanos, qué tuvieron que enfrentar. Entonces, la historia de la iglesia nos enseña de ese pasado. ¿Cuál es la importancia práctica? Ustedes dirán, por ahí leí de un líder de América Latina, un político, que decía que Jesús fue comunista y que comunista que era, pues había que seguirlo porque hizo cosas buenas, porque era comunista. Definitivamente, pues puede ser un líder político muy importante en este continente, pero no conoce la historia de la iglesia, no conoce todos los procesos que ha pasado la iglesia. Y entonces sabemos que nuestra historia
de la iglesia, del cristianismo, es una historia que tiene una base histórica. ¿Por qué? Ustedes han leído en la Biblia, ¿verdad?, que Jesús nació en Nazaret. Jesús de Nazaret nació bajo un imperio, el famoso imperio romano. Nació bajo ese imperio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que era Augusto César, el primer emperador de Roma. Antes había reyes, habían habido otro tipo de gobernantes, pero Augusto César fue el primer emperador. ¿Y por qué se les llamó emperador? Porque ya tenía mucho terreno tenía Roma, y por eso fue imperio. Y entonces dice que era Cirenio, era el gobernador de Siria, un lugar que estaba a la par de Palestina, donde nació Jesús. Es decir, vean ustedes, se dan cuenta que también el nacimiento de Jesús fue algo divino, fue algo extraordinario. El Padre Celestial consideró que era el momento que tenía que Jesús nacer. Y Jesús nació en un pueblo, en Belén, nació en Palestina y nació con autoridades romanas. Cuando se da el Pentecostés, que es la fecha de inicio de la iglesia, no en el momento que estaba Jesús en vida, se le comenzó a llamar a esa edad, a ese periodo de tiempo, se le comenzó a llamar la edad apostólica. Y tal vez alguno de ustedes me podría decir, ¿por qué apostólica? ¿Por qué? ¿Escuché? Porque estaban los apóstoles, ¿verdad? Por eso, porque se le llamó apostólica, porque estaban los apóstoles. Y más o menos es en el año 30, más o menos, ¿verdad? Es difícil calcular específicamente una fecha, pero al año 100. ¿Y por qué al año 100? Porque en esa fecha murió el apóstol querido de Jesús. A ver, ¿quién era? Juan, exactamente, ¿verdad? Era Juan. En esa fecha murió Juan. Entonces, en esa época, le llaman la época apostólica, Jesús muere, ¿verdad? Y precisamente en esa cruz que hoy cantamos, fue en una cruz que fue por amor de cada uno de nosotros. Murió ahí en esa cruz por cada uno de nosotros. Derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y dice que la cruz tenía un rótulo que tenía tres idiomas. Habían palabras escritas en 3 idiomas. ¿Y por qué en 3 idiomas? Porque en esa región donde estaba Jesús muriendo, habían 3 pueblos muy importantes. El pastor ahora leyó que en el Pentecostés habían muchos que estaban ahí de diferente lugar. Y en la cruz estaba escrito en idioma griego, en idioma latín, que era el que hablaban los romanos, y en el idioma hebreo, que era del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, vean, eso nos dice a nosotros, nos demuestra que el lugar donde estaba Jesús era una región un tanto, con muchas mezclas había en esa región. Aparece aquí un mapita
Ese mapita es precisamente el mundo, el Imperio Romano. Vean ustedes qué espacio más enorme. Por eso se le dice imperio. Tenía territorios en lo que nosotros hoy conocemos como Europa. Allá en el extremo, para ustedes derecho, estaba la Asia Menor, que hoy es Turquía, donde dice Palestina, también era de Asia. En el norte de África estaba todas las provincias que tenía el Imperio Romano en el norte de África. Y vean que allá en el norte está Hispania, está Galia, ¿verdad? Está las Islas Británicas, Bretaña como se conocía. Es decir, todo ese gran territorio que nosotros llamamos Imperio Romano, nosotros en la historia lo conocemos como el Imperio Greco-Romano. Greco-Romano. ¿Y por qué greco-romano? Greco es de Grecia, ¿verdad? Antes de los romanos estuvieron los griegos, que fueron un imperio muy fuerte. Cuando los romanos los invadieron, entonces tomaron muchas cosas de los griegos, principalmente les encantaba tener nodrizas para sus hijos, porque los griegos eran muy inteligentes, entonces les enseñaban el idioma griego a los chiquitos y también les enseñaron la filosofía que viene de Grecia. Entonces, ese imperio, nosotros conocido como el Imperio Romano, se conoce como el Imperio Greco-Romano. Y en ese imperio Jesús caminó, Jesús predicó, Jesús hizo milagros. Y por medio de todo lo que Él enseñó a las personas que anduvieron con Él, pudieron conocer en ese espacio de tiempo, en ese espacio físico, pudieron conocer la labor que hizo Jesús. El Kairos. ¿Qué significa? Kairos significa tiempo, el tiempo de Dios. Por ahí había una canción antes que cantábamos, el tiempo de Dios, el Kairos. Algunos estudiantes siempre me han preguntado, hermanos, ¿por qué Jesús vino? ¿Por qué Jesús vino en el Imperio Romano o en el Imperio Greco-Romano? Si habían otras civilizaciones, los chinos, los indios de la India, ¿por qué no llegó a Babilonia? ¿Por qué no fue a otros lugares en África, por ejemplo? Porque Dios tenía dispuesto que tenía que ser en ese lugar que les acabo de enseñar. Ahí era donde tenía que desarrollar su ministerio y de ahí iba a partir la gran expansión de la iglesia, ¿verdad? Porque fue precisamente en un momento adecuado. Porque si ustedes estudian la historia se dan cuenta que hubo todo un pasado antes de Jesús, que los mismos hebreos y los israelitas leemos en la Biblia la historia de los israelitas que estuvieron 400 años en Egipto, ¿verdad? Como esclavos. ¿Y por qué nació ahí? Porque según Gálatas, ¿verdad? Es en el tiempo preciso que Dios consideró que tenía que nacer Jesús y en ese espacio, en el Kairos. Y podemos decir, ¿cuál es el Kairos, verdad? Para nosotros, ¿cuál es el Kairos? ¿Cuándo se da ese Kairos, verdad? El Kairos, ¿cuándo se da? Ustedes, cada uno de ustedes. Yo les contaba ahora al pastor, ¿verdad? Mi Kairos llegó precisamente cuando yo tenía 8 años. Recibí a Jesús en medio de una situación dura para mi familia, la muerte de un hermano muy jovencito. Y mis padres
en un trastorno terrible, y Jesús vino a mí en medio de tanto dolor y tanto tumulto. Ahí vino ese tiempo, esa plenitud de Dios llega a nuestra vida. Eso es algo maravilloso. Y pues en ese tiempo de 100 años, más o menos, del año 30 al año 100, la vida de la iglesia giró alrededor de 3 apóstoles. El apóstol Pedro, que lo sacó de una barca, un hombre con carácter fuerte, ¿verdad? Con difícil era Pedro, ¿verdad? Lo sacó de ahí, lo llamó y le dijo: venga, porque usted para trabajar conmigo. Pablo se resistía, era un judío, tenía una categoría dentro del liderazgo judío, perseguía a los cristianos, participó en la muerte de Esteban, el primer mártir, y era un hombre recio contra el cristianismo. Y Dios lo llamó sobrenaturalmente, ¿verdad? Con un llamamiento increíble que muchos hermanos le dicen a uno: a mí me gustaría haber tenido un llamamiento como el que le hizo el Señor a Pablo. Bueno, quién sabe si lo soportaríamos, ¿verdad? Pero Pablo fue extraordinario, ¿verdad? De conocer, y Dios lo utilizó precisamente para llevarle el mensaje a los gentiles, que ningún judío decía que ni siquiera podían poner un pie en la casa de un gentil. Pues Pablo fue llamado para trabajar con ellos. Y el apóstol Juan, un jovencito, ¿verdad? Un jovencito cuando Jesús muere, que Jesús lo amó y hizo un trabajo extraordinario, y que fue también, tuvo que huir, tuvo que salir de su lugar para irse a otros lugares, ¿verdad? Porque fue perseguido y tuvo que experimentar mucho dolor, pero hizo la voluntad de Dios. Y entonces, en ese espacio de más o menos 70 años, Dios trabajó a través de estos personajes. Y usted y yo no sabemos muchas veces cómo Dios nos llama para trabajar en X lugar, en cualquier población, ¿verdad? Cómo Dios nos utiliza. Pasamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el desarrollo en esa iglesia que les cuento que era una niña? ¿Cuál fue la vida y el desarrollo de esa iglesia? Bueno, la iglesia comenzó a organizarse, y ya nos dimos cuenta que la iglesia comprendió que no solamente tenía una relación así vertical, como la tenemos nosotros con nuestro Dios, una relación vertical, sino que necesitaban una relación horizontal, porque nosotros como cristianos necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos a las personas que están a nuestro lado y que nos pueden ayudar. Nos pueden orar por nosotros, podemos cantar juntos, podemos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Y eso era parte que tuvo la iglesia que aprender. Y también tenían esta vida corporativa, es decir, tenían una vida que tenían que realizar cultos, ¿verdad? Servicios en donde se ayudaban mutuamente en los servicios de cada día, se organizaban. Difícilmente, hermanos, en esta época poder estar juntos
no era tan fácil. No era tan fácil. ¿Por qué? Porque tenían toda una población que estaba en contra del cristianismo. Y entonces era difícil para ellos. Por eso nos hablan de las catacumbas, nos hablan de que se reunían en las casas de los hermanos, allá en el bosque se reunían, porque se necesitaba, ellos se necesitaban. Y como lo hacían de esa manera, porque eran perseguidos, entonces imagínense que les inventaron un montón de mentiras que decían que como se abrazaban y se daban un beso, ¿verdad? Por decir hermanos, eso era que cometían un pecado sexual, decían. O porque decían que la iglesia tomaba la Santa Cena y entonces tomaban el pan y el vino. Y entonces los enemigos del cristianismo decían que ellos pecaban también. ¿Por qué? Porque se mataban a los niños para comérselos y tomarse la sangre, ¿verdad? Inventos que se dieron, ¿verdad? Dentro de en ese momento muy fuertes. Nosotros hoy venimos aquí, estamos sentaditos, alabamos al Señor, oímos la predicación de la palabra, pero para ellos era muy duro. Pero tuvieron esos servicios para edificación, ¿verdad? Porque las iglesias, hermanos, son para edificarnos, para compartir con los hermanos, y hay veces pienso yo, ¿por qué es que dentro de nuestras congregaciones la gente por cualquier cosita así sale y se va? Entonces digo, es una gran necesidad que tenemos de compartir, de estar expresando el amor que Dios pone en nuestros corazones a través de esas actividades. Y ellos entendieron en aquella época, entendieron que había una iglesia invisible. Una iglesia invisible porque no sabían dónde habían otros cristianos. No sabían dónde habían otras comunidades de fe, que no las conocía. Pero habían también comunidades en donde ellos pertenecían. Entonces era una iglesia invisible y todavía para nosotros hoy hay una iglesia invisible. Todos los que han muerto en Cristo, todos los que pasaron por este mundo, ya no sabemos, ya no los vemos. Es una iglesia invisible, pero que amó al Señor. Lo amó. Y después una iglesia visible, que son ustedes y yo aquí, porque somos una comunidad, ¿verdad? Entonces, en un sitio. Y luego, pues a medida que esa iglesia dejaba de ser niña, crecía, tuvieron que organizarse con un sistema eclesiástico, es decir, tuvieron que elegir un líder, un pastor, un anciano, dice Hechos de los Apóstoles, un anciano, ¿verdad? Diáconos para que ayudaran en las mesas, y a las viudas y a las personas necesitadas, y comenzaron a organizarse como hoy nosotros en nuestras comunidades de fe. Entonces, eso pasó en el primer siglo. Lograron la iglesia, uno se queda asombrado de todo lo que lograron, ¿verdad? En ese primer siglo. Pero a partir del siglo segundo, la iglesia experimentó una situación muy crítica, hermanos, muy difícil, que nosotros la llamamos persecuciones, la llamamos, ¿verdad? En historia le dicen conflictos físicos. ¿Por qué? Porque los cristianos declaraban al Dios único, absoluto. Y el imperio era un imperio sincretista y era
politeísta. ¿Qué significa eso? Que adoraban a cientos de dioses. Los romanos tenían dioses decía el dios que le mecía la cuna al niño, el dios que cuidaba la fuente de las aguas, el dios que cuidaba las matas de lo que sembraban. Ellos tenían dioses todos los días del año, tenían un dios para todos los días del año. Entonces se extrañaron, era totalmente inconcebible para ellos que los cristianos solo tuvieran un Dios y que solamente ese Dios ellos adoraban a un Dios y si ustedes se ponen a pensar, hermanos, nosotros como cristianos tenemos una creencia absoluta, no compartimos con nada, no compartimos con ningún otro Dios. Y ahora hay muchos dioses modernos que la gente se va detrás del dinero, se va detrás de la fama, se va detrás del poder, ¿verdad? Hay muchos dioses modernos. En ese entonces la iglesia fue señalada. Fue señalada, ¿por qué? Y por eso los persiguieron, y por eso murieron, y por eso los quemaban vivos, los empalaban, y los metían un palo en su cuerpo y los ponían como lumbreras en el camino. Triste, una situación muy, pero muy triste la que experimentaron. Muchos cristianos murieron de esa manera. Les ponían las pieles de los animales como con una pasta, se la pegaban al cuerpo. Y por supuesto que las personas morían con esta situación, ¿verdad? Era algo, pero el exclusivismo del cristiano sobresalió. No se dejó amedrentar. Siguieron firmes creyendo en Jesús. Y se les dio, por supuesto, como ellos no tenían dioses, entonces los adversarios del cristianismo los llamaron ateos, que eran ateos. Y que por lo tanto ellos no adoraban a los dioses. Entonces hay que conocer algo, hermanos. Roma no era atea, era pagana. Era pagana porque tenía cientos de dioses. Y entonces ellos veían raro que los cristianos dijeran, solo hay un Dios nada más. Y ojalá que nosotros siempre estemos firmes que solo hay un Dios, ¿verdad? Solo hay un Dios al que tenemos que adorar y que es digno de toda alabanza y toda adoración. Y entonces nos decía uno de los padres apostólicos, los padres apostólicos es otra generación después de los apóstoles, decía uno de los padres apostólicos, bueno, la sangre de los cristianos es semilla, porque entre más matan a los cristianos, más cristianos hay, ¿verdad? Es semilla, es una semilla, porque entre más los matan, más hay gente que viene a Cristo. Pero los cristianos no solamente experimentaron persecuciones, también tuvieron que enfrentar a gente que escribía. Los romanos tenían escritores muy buenos, pero estaban en contra del cristianismo. Y les echaban a través de la pluma, les echaban, como dicen sus sátiras, los difamaban con las autoridades romanas, con los gobernantes, y los cristianos tuvieron que trabajar fuertemente y se levantó una generación que se conoció como los padres apostólicos que pudieron defenderse
y comenzaron a aprender a defenderse a través de la pluma. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos, muy importante, porque ellos estaban viendo todo lo que estaba ocurriendo, las acusaciones que estaban contra ellos, pero ellos supieron que podían defenderse conociendo la escritura, conociendo la palabra, podían defenderse y ante las autoridades romanas. Eso fue muy importante. Y no solamente estas dos cosas experimentaron la iglesia del Señor en esa época, las herejías. Las famosas herejías. El hermano Randall va a trabajar muy bien eso mañana, si Dios lo permite. Pero las herejías, por ejemplo, hermanos, una de las herejías tuvo, como dicen, al filo del abismo, tuvo a la iglesia, el gnosticismo, que es donde se conjugó lo que era la filosofía con muchas creencias que se daban en ese entonces, ¿verdad? Se combinaron y dieron lo que era la negación prácticamente de Jesús y su proceso de salvación. Y entonces tuvieron los hermanos que luchar fuertemente con una herejía como esta. Pero no solamente fue el gnosticismo, fueron otras herejías, pasaron otras herejías que la iglesia se tuvo que levantar fuertemente para defenderse. Pero no solamente, y eso es al interior de las iglesias. No era algo externo, era dentro de la iglesia que tuvieron que defender la fe. Pero también tuvieron que defenderse de los cismas. Un cisma es una separación. ¿Verdad que todos hemos visto dentro de nuestro ambiente que se han dado separaciones a nivel de iglesia? ¿Verdad? Y a veces sufrimos mucho con esto, hermanos. A mí me duele muchísimo cuando se da una situación de estas, ¿verdad? Por cualquier cosa, porque el pastor dijo tal cosa y porque el pastor cantó así, ¿verdad? Y se van. Eso pasó dentro de la iglesia. Y pasó dentro de la iglesia precisamente, ¿por qué? Porque hubo personas que en el tiempo de la persecución entregaron las Biblias, entregaron los escritos y después cuando se lo entregaron a las autoridades. Entonces cuando pasó la persecución dijeron, quiero volver a la iglesia. Y hubo un grupo de rigoristas que dijeron, ustedes no pueden venir ahora porque ustedes negaron la fe, ustedes entregaron las escrituras y no los podemos recibir. Aquí no los podemos recibir. Y eso provocó un rompimiento, una separación. Y eso sufrió la iglesia. Para completar este periodo, hermanos, tenemos que decir algo muy lindo. Fue victoria para el cristianismo. Fue victoria. ¿Por qué? Que a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todas las situaciones difíciles, el cristianismo obtuvo la victoria. El cristianismo salió adelante victorioso, siguió la iglesia. Eso fue algo precioso. Definieron la doctrina. Había muchos vientos de doctrina por ahí, pero ellos tomaron una definición. ¿Qué era lo que iban a conocer? ¿Qué era lo que tenían que creer? Y lo definieron. Y pudieron, en una de las reuniones, pudieron generar el credo apostólico, ¿verdad? Y hay veces pienso yo que nosotros como iglesia evangélica decimos, ay no, eso es católico, eso no. Pero definitivamente, hermanos, eso fue algo importantísimo. Fue la definición en líneas pequeñas, en una oración tan sencilla, tan pequeña, que dijeron las verdades.
creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? En Jesucristo, su único Hijo. Es algo, y sigue, es algo maravilloso porque en unas pequeñas estrofas dijeron verdades y lo definieron muy bien. Y también, por supuesto, hoy cogemos la Biblia, ¿verdad? Y nos encanta leer Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, ¿verdad? Y leemos el Apocalipsis y todo, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos tuvieron que definir el canon, que se llama así, el canon. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? A ver, ¿cuánto? 27. Ajá. Lo tuvieron que definir, hermanos, porque habían libros y libros y libros y por ahí andaban por libros y libros y estaban y tenían que definir cuáles eran los que realmente eran libros canónicos, eran libros que tenían, que ellos podían reconocer, que era la doctrina precisamente que la iglesia tenía que seguir. La organización de la iglesia, muy especial, ¿verdad? Comenzaron a organizarse. Qué lindo cuando hay orden, porque Dios es orden. Y comenzaron a organizarse como comunidades de fe. Pero lamentablemente, donde hay seres humanos, siempre hay cosas que se salen. Y aquí aparece que la iglesia del Señor comienza a alejarse del cristianismo que está en los libros del Nuevo Testamento. Comienzan a alejarse, comienzan a hacer prácticas que no eran correctas. Entonces aquí comienza un proceso de jerarquía. ¿Y cuál es ese proceso de jerarquía que después dio origen a lo que es el papismo, lo que es el sistema vaticano, ¿verdad? Aquí ya comienza, lamentablemente, esa jerarquía comienza y a dársele honor, porque antes todos eran igual. Y la Biblia nos enseña que hay ancianos, obispos, tenían la misma categoría, no había ni menos ni más, eran iguales, todos eran iguales. Y aparece aquí la jerarquización y también la práctica de doctrinas extrabíblicas. ¿Y cuáles algunas de esas doctrinas extrabíblicas? La idea del purgatorio comienza a aparecer en este tiempo. La idea del purgatorio. El rezo por los muertos comienza a darse en este tiempo también. Y comienza a hacer unas prácticas. Esas no eran prácticas que enseñaba el Nuevo Testamento. Esas son enseñanzas extra bíblicas, ¿verdad? Que comenzaron a darse. Y la jerarquización también, por supuesto. La iglesia hizo un trabajo extraordinario. En 5 siglos hizo un trabajo extraordinario. Porque vean ustedes el centrito de esas líneas rojas. Es Palestina. Y ellos llevaron el evangelio hasta Asia. Existen fuentes que se conoce que algunos apóstoles llegaron hasta la India. Llegaron hasta las Islas Británicas, llegaron a España, llegaron a África. Es decir, se produjo una expansión. Y ahora que escuché a ustedes que estaban solicitando ofrenda para la misión, nosotros estamos llamados a hacer misiones. Nosotros estamos llamados a llevar el evangelio a toda criatura.
Y decimos, ay, no, pero es que yo no puedo. Es que yo no podría ir allá a esos lugares lejos. No puedo, pero sí puedo orar. Sí puedo compartir la palabra con el vecino, con la persona que tengo en el barrio. Puedo compartir y además puedo orar y puedo ofrendar para hacer ese trabajo. Porque todavía hoy, hermanos, así como ellos hicieron ese trabajo de evangelización, hoy por hoy existen cantidades de pueblos que no conocen la Biblia y no le ha llegado el evangelio, no conocen. Es muy lamentable y uno dice, en esta época en donde la gente tiene tablet, tiene teléfonos inteligentes, tenemos toda la parte de tecnología y hay gente que no conoce nada del cristianismo. La iglesia, a partir del año 313, sufre un cambio. La iglesia había tenido a los emperadores en contra, ¿verdad? Y aparece en escena un emperador que aparentemente su mamá había conocido el evangelio. Él era un estratega militar, el famoso Constantino el Grande, era un militar. Cuando su papá muere, los soldados lo eligen a él como un César. César era una autoridad, ¿verdad? Y Constantino firma un documento que se llamó el Edicto de Milán, que le daba al cristiano la posibilidad de practicar el cristianismo sin ser perseguido. Pero les voy a decir, como me decía mi profesor de historia, no sabemos si Constantino lo vamos a ver en el cielo. No sabemos si nos vamos a llevar una sorpresa. No sabemos si nunca lo vamos a ver. Porque Constantino le dio el permiso a los cristianos que pudieran practicar sus cultos, que se reunieran ya en basílicas. Hasta le regaló una edificación que era de su familia. Se lo regaló a la iglesia cristiana. Ahí en el Vaticano, en las ruinas que hay, ahí estaba el edificio que era de la familia de Constantino. Pero Constantino siguió, él le dio permiso, pero siguió siendo el sacerdote de las religiones paganas, ¿verdad? Entonces por eso uno dice, y mandó a llamar, cuando ya estaba en su lecho de muerte, mandó a llamar a gente de la iglesia para que lo bautizaran. Entonces por eso es que mi profesor decía, no sabemos si lo vamos a ver o no, ¿verdad? Pero claro, esa unión del imperio con la iglesia tuvo sus efectos, hermanos. Constantino les regaló terrenos, les regaló edificaciones, ¿verdad? Les regaló puestos en el gobierno a los cristianos. Fue todo un boom. Pero lamentablemente se produjo algo que fue difícil para muchos cristianos. Porque muchos cristianos dijeron, sí, como el emperador está aquí ahora del lado de la iglesia se llenó de un montón de paganos, que no creen en Dios, pero como hay que seguir la moda que el emperador estaba del lado de la iglesia, entonces nos metemos a la iglesia, ¿verdad? Pero sin una regeneración, ¿verdad? Lamentablemente, eso ocurrió con Constantino. Y aparecen también en ese periodo, aparece lo que se llaman controversias cristológicas, porque la gente comenzó a pensar, ¿quién es Jesús?
Algunos pensaron, es un fantasma. No, es solo una persona. No son tres, es solo una persona. Pero ellos conocían el teatro griego. En el teatro griego, la gente se quitaba una máscara y que estaban riéndose, se ponían una máscara que estaban enojados y se ponían otra máscara que estaban tristes. Entonces dice, así es como funciona. Una máscara de Padre, una máscara de Hijo y una máscara de Espíritu Santo. Vea qué confusión tenían. Y eso generó controversias, generó muchas controversias. Pasaron como 5 siglos pensando qué era exactamente la relación que tenía Jesús con el Padre. Y yo digo, ay, qué bueno, a nosotros eso se solucionó. Y nosotros hoy lo creemos perfectamente, ¿verdad? Creemos en la Trinidad, hermanos, ¿verdad? Creemos, claro. Y eso lo lograron nuestros hermanos allá en el pasado. Aunque les digo que hoy en día por ahí anda un grupo que después el pastor les va a hablar, que no creen en eso. Creen que Jesús fue una buena persona, fue un tipo bueno, seguramente fue un profeta, pero no es divino, ¿verdad? Y todavía, mire, en el siglo XXI todavía sigue. Y esta situación se llevó como 5 siglos, ¿verdad? Para definir que Jesús era Dios, es divino. Y por eso hoy le cantamos, ¿verdad? Le cantamos porque es divino, es soberano, es Dios, ¿verdad? Y ellos estaban con aquello de cómo será, ¿verdad? Y entonces esas controversias cristológicas generaron muchos problemas. Muchos tuvieron que salir del lugar. Muchos los mandaron al desierto. Muchos se fueron. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, porque ellos estaban con la certeza que Jesús era divino, era Dios. Y no solamente fueron controversias cristológicas, sino también hubo controversias no cristológicas. ¿Y qué se refiere a eso? Bueno, es que eso se refiere de que muchos con las personas que negaron la fe, que les decían traditores. ¿Qué les suena esa palabra? Traditores, traidores. Suena, ¿verdad? Les llamaban traditores que negaban la fe. ¿Y negaban la fe por qué? Porque les daba miedo que le mataran la familia, les daba miedo que los mataran a ellos. Entonces, cuando ya pasaba la tormenta de la persecución, querían regresar. Y entonces eso generó cismas dentro de la iglesia, generaron divisiones dentro de la iglesia, lamentablemente. Entonces, en este periodo hay una clarificación de la persona de Cristo. Esto es algo maravilloso, hermanos, que no dudamos en ningún momento. Nosotros, como la iglesia de Cristo, no dudamos que Jesús es divino, que Jesús es soberano. Y hoy lo cantamos, ¿verdad? Hoy lo cantamos, es digno de toda nuestra alabanza. Y esa clarificación de esa doctrina ha generado para la iglesia algo muy importante. Pero también en esta época, el nacimiento del papado. Ya estamos hablando del siglo IV, en donde el siglo IV comienza a darse la irrupción de una figura poderosa dentro de la iglesia católica antigua. Les he hablado porque católico significa universal. Entonces, en esa iglesia católica antigua, pues no había esa figura, pero aquí comienza a gestarse esa figura
que hasta al día de hoy está presente. Y eso genera pues un paradigma. Un paradigma es como nosotros vemos la realidad, ¿verdad? Entonces, hay el famoso Constantino que generó esa ley, ¿verdad? En un espacio, pero en un espacio de 80 años, ya Constantino se había muerto y otros eran los emperadores. Vino un emperador y dijo, aquí el Imperio Romano, todo el Imperio Romano tiene que ser católico, o sea, tiene que ser cristiano. Y si no, y si los paganos no se hacen cristianos, los vamos a matar. Y los mataban. Entonces, el paradigma constantiniano es, qué triste, ¿verdad? Una iglesia que fue perseguida se convirtió en una iglesia perseguidora. Increíble, ¿verdad? Increíble. Se convirtió en una iglesia perseguidora, ¿verdad? ¿Y cómo era? No era venga Cristo, venga, demostrarle el amor. No, era la fuerza. Era la fuerza. Si no reciben a Jesús, los matamos. Qué triste. Eso fue algo feo para la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese era el método, ¿verdad? Entonces, el motivo de este paradigma constantiniano era tener más terreno, tener más adeptos, tener más identidad a través de personas, ¿verdad? Y no porque hubiera un cambio en el corazón. Y la iglesia de Cristo tiene que estar formada por personas que han entregado su vida a Cristo, como nos lo enseñó Jesús, ¿verdad? Que tenemos que venir a Él. Entonces aquí se produjeron muchos cambios dentro de la iglesia. Tengo poco tiempo ya y aparecen los monjes, el monaquismo cristiano. ¿Y saben quiénes comenzaron a formar estos monjes? La gente que se fue de la iglesia porque dijo que Constantino había pervertido la iglesia, entonces se retiraron al desierto. Comenzaron a irse al desierto, a meterse en las cuevas que habían en el desierto. Entonces comenzaron y decían que la mejor forma de vivir era una vida ascética, es decir, en una soledad, vivir lejos de una comunidad. Entonces ellos se fueron al desierto y y ya después se fueron solos y ya después se dieron cuenta que no era tan bonito vivir solo, porque Dios nos hizo en comunidad. ¿Verdad que sí? Nos hizo en comunidad cuando lo leemos en Génesis, ¿verdad? Y también que no es bueno que el hombre esté solo tampoco. Y entonces ellos comenzaron entonces a agruparse en pequeñas comunidades que les dieron nombre, los franciscanos, los agustinos, todos estos dieron todavía existen, en nuestro ambiente existen este tipo de comunidades. Y entonces aparecen formando este tipo de comunidades. Aparece un grupo terrible que hasta la fecha tenemos en nuestro ambiente. Los islámicos aparecen en el siglo VII, ¿verdad? Con Mahoma. Y resulta que los islámicos comenzaron ahí por Arabia y fueron ganando terreno, y comunidades enteras que eran cristianas en el norte de África, ellos pasaron por ahí y llegaron hasta España. Y hoy, hermanos,
el islamismo está en todo lado. Me contaba un día de estos una hermana que Bélgica es uno de los países de Europa que está totalmente islamizado. Tristemente, porque todas estas comunidades fueron cristianas. El islamismo está en todo lugar. Y lo que pasa es que lamentablemente sus métodos de convencimiento son violentos, ¿verdad? Es difícil. Aparecen las famosas cruzadas que el hermano Randall va a hablar sobre esto, pero también hicieron una guerra. Los cristianos, llamados por el Papa, les dijo, vayan, peleen allá en Palestina, porque Dios lo quiere. ¡Qué barbaridad! A decir que Dios quería que fueran a pelear a un lugar para conquistar la tierra, Dios lo quiere. Jamás, eso nunca lo había dicho, ¿verdad? Pero él sí lo inventó. Y eso causó un daño tremendo. Y un daño tremendo porque esos cruzados que fueron a Palestina mataron a miles y miles de árabes. Mataron. Y personas que vivían en esa región. Judíos y árabes. Y usted va a evangelizar hoy día a un islámico y lo primero que les dicen, ustedes como cristianos en las cruzadas mataron a cientos de miles de islámicos. Entonces tienen que prepararse, hermanos. No sé, hermanos, si aquí tenemos un grupo que vaya a salir como misionero a regiones, ¿verdad? A regiones que son islámicas. Pero la gente tiene que prepararse para ir, porque esto es algo que no han perdonado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también comenzaron movimientos tempranos, porque vieron que la iglesia ya se había desviado. Ya la iglesia andaba mal. Y hubo gente que dijo, esto tiene que pararse. Hubo gente, individuos, ¿verdad? Que se plantaron y dijeron, por ejemplo, puse ahí un Marsilio de Padua, era un sacerdote muy temprano, en el siglo XIII, y él dijo, eso tiene que pararse, eso hay que cambiar esto está malo. O hubo grupos también. El hermano va a tocar a los valdenses, ¿verdad? Que fueron grupos en América Latina. Hay valdenses, están en el cono sur y fueron muy valientes en demostrar su fe y perseverar en su fe. Y también pasaron gente de pre-reformadores. Wycliffe de Inglaterra. Wycliffe se paró, él era parte de la iglesia y se paró firme y dijo, los hermanos necesitan conocer la Sagrada Escritura y por lo tanto la tenemos que traducir al inglés vernáculo que hablaban en ese momento en Inglaterra. Y fue castigado cuando ya tenía no sé cuántos años de muerto. Sacaron sus huesos, los quemaron y los tiraron en el río Támesis, porque había hecho, eso era una herejía, que la persona tuviera la Sagrada Escritura. Imagínense, cuando es nuestro libro, ¿verdad? Que conocemos a través de la Sagrada Escritura, conocemos lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y Ahús, era otro monje, otra persona que estaba ligada a la iglesia. Y también él se paró y dijo, estamos mal, esto se ha desviado, tenemos que hacer algún cambio. ¿Y qué pasó? Lo llevaron engañado a un concilio y lo quemaron vivo.
Vean hasta dónde, digamos, dentro de la historia, cómo ha habido gente que ha defendido la palabra del Señor, ha defendido el hecho de poder predicar la palabra del Señor y han sufrido tristemente, han tenido que pagarlo con sus vidas. Y creo que, no sé, tenemos otra, bueno, voy a terminar con esta lámina. ¿Qué pasó con los monjes? Lamentablemente, se fueron para el desierto porque dijeron que a la iglesia habían entrado la gente que seguía a Constantino. Pero cuando estuvieron en el desierto y se organizaron, dijeron que ellos eran los espirituales y que los demás eran del mundo. Y eso, hermanos, nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer juicios con respecto a los demás. O sea, ellos dijeron que los que estaban en las comunidades de fe, pues pero ellos eran los espirituales. Ellos eran los que tenían la verdad. Ellos eran los escogidos por Dios. Y no es así. No es así. No podemos decir que porque se vista un hábito, porque se haga tal cosa, somos los escogidos. Cuando Dios nos llama, ¿verdad? Como hijos de Dios, todos somos iguales. No tenemos aquí ninguna diferencia de que se diga, bueno, porque yo he visto esto, porque yo estoy en un lugar especial. No. Sí hay que reconocerlos, que los monjes son conocidos dentro de la historia y siempre se lo digo a mis alumnos, que por ellos hicieron copias de la Sagrada Escritura, se convirtieron en copistas, hicieron cientos, miles de copias y nos llegó la Biblia, la tenemos hoy. Nosotros tenemos la Biblia porque ellos hicieron miles de copias. Y también se conocen que fueron los fundadores de la protoindustria. Comenzaron a hacer vestidos, comenzaron a usar la miel de abeja, ¿verdad? Tenían todas sus colmenas, comenzaron a hacer el vino con las uvas que se cultivaban en ese lugar. Entonces se les conoce a ellos como los de la protoindustria, pero no todo eso, ¿verdad? No todo eso, digamos, no todo lo que hicieron estuvo bien, ¿verdad? No estuvo bien. Y nosotros, eso es una enseñanza para nosotros, que no podemos decirle a una persona, usted no es espiritual, ¿verdad? Usted no, porque usted no es espiritual, entonces no puede hacer tal cosa, ¿verdad? Eso es muy peligroso. Y tenemos, bueno, para eso ahora tenemos, digamos, nuestros líderes, nuestra organización dentro de la iglesia, ¿verdad? Y muy importante eso para que el pastor, los líderes puedan darse cuenta de quiénes son los que trabajan. Y bueno, hermanos, yo traía, creo que 3 láminas más, pero estamos ya en el filo. No crean que llegaron hasta aquí, ¿verdad? Los reformadores hicieron algo extraordinario. Rescataron la palabra del Señor, ¿verdad? Y algo muy importante que siempre quiero que toda la iglesia lo sepa, que en esa situación que se dio después dentro de la jerarquización, entonces para acercarnos a Dios tenía que ser a través de una figura, a través de un sacerdote. Era como nos podíamos comunicar. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro.
Amén. Eso es algo maravilloso. Y eso fue un rescate que tomaron los reformadores del siglo XVI. Dijeron: nosotros somos sacerdotes frente a Cristo, frente a Dios, y podemos acercarnos, podemos orar. Y yo hay veces dice, hay hermanos en la iglesia, y oren por mí, porque es que yo no sé orar, yo no sé cómo orar por una persona, no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Somos sacerdotes. Así como usted habla con su familia, como habla aquí con los hermanos, acérquese al Señor, porque usted es sacerdote delante de Dios, y no es solamente un asunto de que tiene que tener una figura. Tenemos que respetar, es lógico que tenemos que respetar a nuestros pastores, a nuestros líderes dentro de las comunidades de fe. Los tenemos que respetar, pero usted también es un sacerdote que Dios le dio esa posición. Y eso precisamente fue en la época de la Reforma que se logró. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes.